Bienvenidos a Todo Startups Televisión, la unidad audiovisual de todostartups.com, el periódico digital de habla hispana referente en España y Latinoamérica en el ámbito del emprendimiento, la innovación, la educación, las nuevas tecnologías, hoy hablaremos de eso, y por supuesto del universo de las startups. Enrique Dans es autor de Viviendo en el futuro. Este libro es su último ensayo, publicado por Deusto, del grupo Planeta. Un libro en el que sumerge al lector en este mundo que no es mañana, sino hoy mismo. Puede que incluso ya es ayer el futuro, ¿verdad? Porque la tecnología y su aplicación en la vida real no es solo un algoritmo que nos marca el camino, sino que forma parte ya de nuestros pensamientos más íntimos, de nuestro modo de afrontar este mundo que nos rodea. Ni qué decir tiene que ya alcanza, bueno, de algún modo a cualquier actividad, sea laboral o sea de ocio. Pero eso ya lo sabéis todos, lo saben ustedes. Pero eso implica también algunos riesgos. De eso hablamos en los siguientes minutos con este acreditado profesor de innovación en el IE Business School desde hace ya casi 30 años. Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela, posee un MBA en el Instituto de Empresa, se doctoró en Sistemas de Información en la Universidad de California y ha desarrollado estudios postdoctorales en la Harvard Business School. Nada más y nada menos. Enrique Dans, gracias por estar en Todo Startups Televisión. A vosotros por invitarme. Bueno, viviendo en el futuro, la pregunta creo que todos los periodistas te la van a hacer cuando te entrevisten en estos días. ¿Cómo está cambiando la tecnología realmente en nuestro mundo? Mucho, muchísimo, ¿no? Y lo notamos. Realmente lo que ocurre es que el futuro en muchos sentidos está desigualmente distribuido, ¿no? O sea, hay mucha gente que casi vive en el futuro. O sea, hay las paradojas clásicas que, pues, no sé, lo que ocurre si mis padres vienen a mi casa y mis padres están, vamos, razonablemente al día y viven en una ciudad y no están especialmente perdidos de las novedades, y sin embargo mis padres vienen a mi casa y no son capaces de encender una luz o de abrir la puerta o de poner el riego en marcha, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se le pide dándole una orden de voz a Alexa o a lo que Google o aquello, hay cosas que funcionan solas, etcétera, ¿no? Y sin embargo hay otra gente que vive, pues eso, hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo va a ser el futuro? Pues yo creo que sobre todo en función de dos ejes fundamentales. El primero es la descarbonización, la necesidad de responder al mayor desafío de la humanidad, que es la emergencia climática, y por otro lado, pues en función del otro gran cambio, la inteligencia artificial o el machine learning. ¿Eso es bueno, malo, regular? Porque hay una pregunta que uno se puede hacer, que es una pregunta muy elemental, ¿no? El futuro con las nuevas tecnologías, con este panorama que estamos y contra el que no podemos combatir, porque es que es sí o sí, ¿va a ser mejor que el presente actual? Yo quiero pensar que sí que del pasado, ¿no? Pero o no, quizá no lo sé. ¿Va a ser mejor? Si el futuro no te genera esperanza, si la gente no compra el futuro, tienes un problema, que es que la gente involuciona o preferiría involucionar o no adoptar tecnologías, ¿no? La tecnología no se desinventa. Entonces, tú una vez que inventas una tecnología no la puedes volver a meter dentro de una caja, y esto es algo, parece una idea muy tonta, pero hay mucha gente, sobre todo muchos políticos, que deberían intentar entenderla, que no puedes parar un desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo creo que vamos hacia un futuro, primero, que la tecnología nos permita superar ese gran reto que hemos comentado, la descarbonización, la emergencia climática, y segundo, a partir de ahí un futuro que nos genere mucha más felicidad, en cierto sentido, porque la evolución de la tecnología nos ha llevado a un mundo indudablemente mejor que el que teníamos hace 200 años. Hace 200 años éramos todos más bajitos, más feos, más enfermos y vivíamos menos y ganábamos menos, ¿no? Ha funcionado muy bien. Como sistema, el capitalismo y el desarrollo tecnológico ha funcionado muy bien, pero había un truco, y es que no sabíamos que estábamos cargándonos el planeta en el que vivíamos, ¿no? Todavía existen gobiernos que no lo tienen claro, ¿no? No reconocen muy bien lo del cambio climático, a pesar de las... En fin, y no gobiernos pequeños, no repúblicas bananeras, que eso es el problema, ¿verdad? Sí, lo tienen claro, pero no aplican las prioridades de la manera adecuada. O sea, es una discusión muy habitual con los políticos. Si un político me dice la descarbonización tiene que ser ordenada, porque si cierro esta fábrica que contamina una barbaridad, empobrezco a toda la gente que vive en esta comarca, y esto habrá que hacerlo gradualmente. El problema es que ya no tenemos tiempo para aplicar esas prioridades. Yo estaría de acuerdo, yo no soy un desalmado que quiere dejar a la gente sin trabajo, pero ya no tenemos tiempo para hacer funcionar esas prioridades. Pero a mí me gustaría tener un coche eléctrico, no quiero desviar el tema todavía, pero me gustaría descarbonizarme, pero eso ahora me cuesta dinero como ciudadano normal y corriente. ¿Por qué? Porque las empresas automovilísticas se encuentran con que si siguen haciendo lo que hacían, tecnologías que ya tienen bastante amortizadas, con las que tienen muchísima familiaridad, con las que viven cómodos, no les pasa nada.
Entonces, claro, hay una parte que tienes que pedir a las empresas que hagan, o exigir, según como sea el país, como sean sus... Tal, pedirle o exigirle que las haga, y otras cosas que las tiene que hacer el propio ciudadano. ¿Qué pasaría si los ciudadanos dejasen de comprar vehículos de combustibles fósiles? Lógicamente, las compañías automovilísticas se verían obligadas a competir para generar vehículos eléctricos, y eso los haría ser mucho más baratos y mucho más accesibles. Decía profesor San Pablo que la ciencia sin caridad pues vale menos. Dices tú en la página 127 de este libro, Viviendo en el futuro, que la educación es una de las actividades que más influye y condiciona la evolución de la civilización humana. Pero, ¿cómo fijamos qué es buena o una mala educación? ¿Qué es y cómo hacemos que esa civilización evolucione en el sentido positivo? Porque la historia está llena de grandes modelos educativos que han formado generaciones y civilizaciones que no han sido realmente sanas, ¿no? A ver, no estoy hablando del ejemplo de aquel que iba por la tarde a un campo de concentración escuchando Wagner en el vehículo, ¿no? Quiero decir, no es eso, es demasiado poco paradigmático, pero bueno, nos puede ilustrar. Creo que lo que tiene que hacer la educación es adaptarse al contexto en el que vive y preparar a la gente para el contexto en el que va a vivir y en el que va a desarrollar su actividad. Durante mucho tiempo la educación se centraba sobre todo en la memorización. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento era difícil de encontrar cuando lo necesitabas, no lo tenías a mano, cuando te hacía falta tenías que irte a una biblioteca, a una enciclopedia o a algún sitio. Entonces, claro, la memorización de ese conocimiento te daba una gran ventaja y se reconocía a una persona como culta cuando había memorizado mucho, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Que cada vez que necesitas información, haces así, tecleas, le das un clic y tienes información. Entonces, ¿realmente qué ocurre? ¿Qué es lo que vamos a memorizar? Seguir haciendo énfasis en la memorización es absurdo. Tenemos que hacer énfasis en que la gente entienda los conceptos, porque van a memorizar los conceptos más recientes, los más frecuentes o los que tengan más valor para ellos, ¿no? Vamos a aplicar un algoritmo RFV, ¿no? Más reciente, más frecuente, con más valor. Eso es lo que tú memorizarás. Lo demás, simplemente te preocupas de entenderlo, porque cuando lo necesites lo irás a buscar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que crear personas, alumnos, digamos, que desarrollen sobre todo una cuestión, su sentido crítico, su pensamiento crítico. Eso te quiero preguntar después, pero me quiero detener en esto. Dices que la educación del futuro va a tener como objetivo no lo que ahora queremos, que es cubrir las necesidades de la industria, quiero decir, ocupar un puesto de trabajo determinado, sino que la educación, su objetivo, su fin será la realización personal de un ciudadano, sí. Algo más próximo, dices, al ocio intelectual, lo que llamas una vida plena y satisfactoria. Bueno, este futuro sí me gusta, pero ¿esto es realista? Sí, es realista. La cuestión es, ahora una persona si no tiene un trabajo es un fracaso. ¿No? Es una persona que tiene un problema, que hay que darle un subsidio, etcétera, etcétera. Eso hace que muchas personas se vean obligadas a tomar el primer trabajo que aparece en muchas ocasiones, incluso aunque sean trabajos muy empobrecedores o que no te generen ningún tipo de realización personal, ¿no? ¿Por qué ocurre algo así? O sea, a lo mejor esos trabajos que no provocan ninguna realización personal, lo que deberíamos es cualificarlos o llamarles, directamente etiquetarlos, como dicen los americanos, como bullshit jobs, y decir, mira, esto lo tiene que hacer una máquina. Ser cajero en un supermercado, con todos mis respetos para quien es cajero en un supermercado, es un trabajo enormemente aburrido. Es un trabajo deshumanizante. Lo que ocurre es que, claro, quien es cajero en un supermercado se considera afortunado porque se lleva un sueldo a fin de mes. Y si abandonamos esa especie de cultura del subsidio, que además exige vigilar al ciudadano y suponer que te va a engañar y pensar que, claro, el subsidio se lo quitas cuando encuentra un trabajo, y nos vamos más a culturas que digan, mira, yo a mis ciudadanos les tengo que dar un nivel mínimo de supervivencia para que estén por encima del nivel de la pobreza. Eso se lo doy, trabajen o no. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que si encuentran un trabajo se diferencian y tienen para más cosas, tienen para más nivel, ¿no? Pero eso les permite, cuando no están trabajando, no caer bajo el nivel de la pobreza, no estar obligados a aceptar otro trabajo si no lo quieren y poder prepararse para otro trabajo que les guste más. Tú citas la Biblia cuando se plantea el trabajo como un castigo. Efectivamente. Porque en el paraíso hacíamos lo que tú crees que debiera ser el futuro. Pero eso es bueno, vamos a acabar más gordos, ¿no? No, depende. O sea, la idea del paraíso era que el entorno, el entorno te suministraba aquello que necesitabas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si aquí lo que decimos es, bueno, la pobreza es algo muy malo, por lo tanto, lo que conseguimos es mantener ese cierto nivel, y a partir de ahí ya la persona, o sea, las pruebas que se han hecho en distintos países demuestra que el ser humano en esas circunstancias no se vuelve vago y se tira a descansar. No, es muy incómodo y muy difícil no hacer nada, muy difícil. La gente
busca otras cosas que hacer, sean creativas, que no le den necesariamente una recompensa económica, o bien otras que le permitan diferenciarse y obtener más ingresos. Lo que más me ha resultado chocante, no digo que no lo haya leído en alguna otra ocasión, pero no de la manera tan sentenciosa, por llamarlo de alguna manera como la planteas tú, querido profesor, es que el capitalismo va, como que le quedan 4 días. ¿Cuál sería el modelo del futuro? No es un anticapitalismo, es una redefinición necesaria del capitalismo para hacerlo viable. Todos vemos que en este momento el capitalismo no es viable. Es decir, ¿qué pasa en Chile estos días? ¿No? Una clase media que se revela porque el reparto de las rentas, de las riquezas, pues no es adecuado. ¿Qué vemos que ocurre, por ejemplo, en la Business Roundtable, el lobby más poderoso de Estados Unidos, empresarial más poderoso de Estados Unidos, que dicen, mira, Milton Friedman, aparte de estar muerto y que le diésemos un premio Nobel, pues tenía un problema, estaba equivocado. Si le decimos a las compañías que todo lo que tienen que hacer es repartir dinero al accionista, ¿qué hacen las compañías? Convierten esto en su sacrosanto objetivo y están dispuestas a hacerlo a costa de cualquier cosa, de exprimir a mis trabajadores, a mis proveedores, de engañar al cliente, ofreciéndole, por ejemplo, obsolescencia programada para que tenga que comprar más a menudo, o de destrozar el medio ambiente. Entonces, hoy ya no hablamos tanto, cada vez las empresas más modernas no hablan tanto de shareholders, hablan de stakeholders y hablan de otras cosas, ¿no?, que les permitan, digamos, ser más respetuosas con el entorno. Lo decías antes, lo anticipabas. Lo bueno será, para que las sociedades sean más sanas, más civilizadas, es ayudar a que las nuevas generaciones aprendan el pensamiento crítico, ¿verdad? Nosotros venimos de otras generaciones que a lo mejor nos ha costado más, o quizás seamos nosotros un paradigma de una generación que ha roto un poco con el molde de aceptar gurús y líderes sin más, ¿verdad? Pero ¿cómo se logra eso? Que alguien... Porque al final siempre tiene que haber una tendencia, ¿no? El pensamiento crítico puede ser tendencioso, ¿no? Sí. Y quien te enseña a ejercer ese pensamiento crítico, pues puede conllevar también a escondidas unas en la manga, una forma de verlo, ¿no? Claro, por eso lo que habría que dar es herramientas, no dar el contenido, sino dar herramientas, no dar caña, no dar caña de pescar. Y de todas maneras, pensar supone un esfuerzo. ¿Está todo el mundo preparado para pensar o con ganas? Bueno, y efectivamente el sensacionalismo tiene su público y bastante importante en algunos países, ¿no? O sea, ¿qué ocurre aquí? Pues que las generaciones anteriores, durante las generaciones anteriores, crear contenido, crear información tenía un coste elevado. No lo podía hacer cualquiera. Hemos llegado a un momento en el que las barreras de entrada han caído tanto que cualquiera crea información, es sencillísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si antes se creían que aquel que creaba información, que había invertido en los medios necesarios para hacerlo, pues te iba a dar buena información, y ahora eso ya no es así, ahora te dan fake news, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues educar a los alumnos desde el primer momento para que aprendan sobre todo a buscar información, a hacer cosas que se hacían en las buenas facultades de periodismo, ¿no? Verificación de fuentes, contraste, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para mí el enemigo es el libro de texto, porque el libro de texto lo que le dice al alumno es, tú estúdiate lo que está entre la página 17 y la 34 y con eso apruebas, ¿no? Olvídalo. Fíjate las barbaridades que se han hecho con los libros de texto, editorializando libros de texto en algunos sitios no muy lejanos, ¿no? Por ejemplo. Por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que habrá que hacer es decirle al alumno, mañana vamos a estudiar la Revolución Francesa, búscate la vida, busca información, tráetela y la vamos a discutir. Seguro que los que se buscan la vida encontrarán cosas buenas, malas y regulares. Y claro, ¿la clase qué será? Pues intentar explicarles por qué esta fuente es sesgada, por qué esta fuente conviene compararla con las demás, por qué esta fuente, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso iterativo, lo que hace es que el alumno acabe desarrollando pensamiento crítico y reconociendo fake news allá lejos. La sostenibilidad. Antes hablábamos del coche eléctrico. Permíteme la boutade de pregunta. ¿Ser vegano va a ser la solución? ¿Nos pasamos al otro campo? No necesariamente. Yo creo que precisamente lo contrario. Vamos a tener más grados de libertad a la hora de comer, pero porque hay mucha comida que vamos a obtener de otra forma. A lo mejor el comer carne no tiene por qué ser malo, pero el obtener esa carne de una explotación en la que hay tal cantidad de vacas, por ejemplo, que pues eso tiene el pequeño detalle de que expelen metano, ¿no? Pues es un problema. Y a lo mejor las tenemos que alimentar de otra manera, o a lo mejor tenemos que obtener nuestra carne criándola en un laboratorio, y es muy posible que acabe no diferenciándose. Ya hay experimentos, de hecho hay algunos restaurantes que te ofrecen ese tipo de posibilidades. Yo no he probado, ¿has probado? No, esta no, todavía no. ¿Carne de cartón todavía no? Todavía no la he probado. La carne que crece en laboratorio todavía no la he probado. Tengo ganas, la verdad. Transporte público versus vehículo propio. Medio fin del capitalismo, reconversión, como dices, redefinición del capitalismo, bicicletas que no contaminen, en fin. A ver,
Las películas aquellas de Charles Chaplin comiéndose la suela de su zapato, ya veíamos que aquello, en fin, ¿es volver a esto? No, ¿verdad? No. Es otra pregunta trampa. No, la idea es plantear lo que tiene que ser un producto y lo que tiene que ser un servicio. Es muy posible que tu coche, tu automóvil sea pues, aunque te encante, sea una de las compras más absurdas que hemos hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque el día que entras en el concesionario y apoyas el culo en el asiento, lo has depreciado una barbaridad. 3.000 euros Porque a partir de ese momento resulta que pagas impuestos, pagas carburante, pagas un montón de cosas, etcétera, etcétera, mantenimiento y todo para un bien que realmente utilizas en torno a un 3% del tiempo, ¿no? Que eso no tiene por qué ser malo. Es decir, si tienes una piscina en Madrid y construyes una piscina en Madrid en tu casa, seguramente la usas menos porcentaje del tiempo todavía, ¿no? Pero realmente una piscina no te la puede entrar y llevar, mientras que un vehículo, si está bien diseñado el servicio y además eliminas el coste fundamental, que es el conductor, puede llegar a ser tan barato que tú cada vez que quieras ir a un sitio, haces así, invocas una aplicación y aparece un vehículo delante de ti, ¿no? Renta básica tradicional, ya has hablado de ello. ¿Se acabó trabajar? No, es justo... Repite esa historia, porque mucha gente dirá, sí, qué futuro, me estoy esperando. O mucha gente le dará connotaciones políticas. Antes quien citaba renta básica incondicional típicamente venía de la izquierda más ultramontana, ¿no? Y sin embargo esto ya no es así. Hay muchos Porque la liberales... idea no es como la renta ahora que se de los 400 euros. No es esto. No, la idea es que hay un ingreso que es incondicional y que lo tienes, trabajes o no. Por lo tanto, tú no miras mal a tu vecino en plan, mira qué vago, que se ha quedado en casa. No, él pues será muy vago, está cobrando lo mismo que cobras tú. Ahora, quien quiera tiene la posibilidad de trabajar, lógicamente. Entonces, ¿para qué? O sea, si te fijas, hay liberales que defienden la renta básica incondicional porque pues, se puede interpretar como una reducción del papel del Estado. ¿Por qué el Estado tiene que andar vigilando si yo trabajo o no trabajo, si he conseguido un contrato o si estoy en la economía sumergida? No, te da una renta básica y punto, y tú haces... ¿Y eso quién lo paga? Claro, la cuestión es que no se trata de inventar dinero nuevo, se trata de redistribuir el dinero que hoy en día entregamos como subsidios condicionados. Entonces, desaparece el subsidio de desempleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tú se lo das a todo el mundo, lógicamente al que obtiene a partir de un ingreso determinado, pues sí le haces pagar impuestos, ¿no? Pero a partir de ese momento, ¿qué ocurre? Pues que las personas tienen muchísima más libertad, se sienten más libres para pasar un tiempo a lo mejor conciliando o atendiendo a sus hijos o buscando otro trabajo o formándose más. Para los que estamos en el negocio de la educación, como, ¿no? tanto tú como yo creo que es una noticia muy interesante, porque esto te conecta mucho con el lifelong learning, con la idea de que la gente se va a ir reinventando a lo largo de su vida. Me hace feliz trabajar de esto, de repente me aburro por la razón que sea, o no me gusta, o no lo hago bien, me reeduco, ¿no? Adquiero unas skills nuevas, unas habilidades nuevas y busco otro trabajo. Y en el tiempo que pasa entre un trabajo y otro he tenido un sostén económico. Te leo textualmente, abro comillas, periodista. La batalla no se juega en el 2030 o el 2050 como creen algunos políticos ignorantes o inconscientes. Se juega ahora mismo, en 2020. Yo cuando leí esto en tu libro digo, el apocalipsis, me asomé a la ventana. Dije, no me va a dar tiempo a reciclarme. El problema es que muchas decisiones, si las priorizas a más adelante, te llevan a un escenario en el que el mal ya está hecho. O sea, lo que saben los chavales que se están echando a la calle los viernes pidiendo un futuro, o Greta, la famosa Greta, ¿qué saben realmente? Que si nosotros no hacemos nada, lo que hagan ellos puede ser irrelevante. O sea, las cosas hay que hacerlas ahora. Plantearte prohibir la fabricación del vehículo de motor de explosión en 2040 es irrelevante, da lo mismo. En 2040 da lo mismo lo que hagas. Pero es un gesto, ¿no? Es una manera... Claro, pero tienes que plantearlo antes, tienes que obligar al cambio, a la descarbonización antes. Entonces, si no obligas antes y si el mercado no obliga, el problema es que vamos a pasar ese límite que todos los científicos dicen que empieza a desencadenar lo que se llaman, ¿no? los efectos complementarios, los ciclos de feedback, ¿no? Entonces vamos a empezar a llegar a un momento en el que no solo es el CO2, es que las tundras empiezan a deshelarse y se libera metano, es que los clatratos que hay en los hidruros de metano que hay en los fondos oceánicos de los polos también empiezan a liberar metano, y el metano tiene un poder de efecto invernadero 4 veces mayor que el CO2. Y ya que la citas, permíteme, ¿Greta es pensamiento crítico o está conducida? Greta es una niña de 16 años con una inquietud muy elevada, que originalmente yo creo que era espontánea. No sé lo que es ahora, ni lo quiero preguntar. Lo que sé realmente es que, por un lado, hace sentirse muy incómodo a cualquier, típicamente, hombre mayor de 30, 40 años.
La ves y te sientes incómodo, te sientes mal, te hace reaccionar casi violentamente, pero que por otro lado lo que ha hecho es mucho más importante de cara al futuro que lo que han hecho muchísimos políticos puestos en fila. A pesar de que la vida de Greta y de muchos millones de jóvenes es muy cómoda gracias a gente como tú, como mis padres, como... Efectivamente, a pesar de eso, tenemos que reconocer que ese sistema que ha funcionado tan bien no es sostenible. O sea, yo no soy, perdón, yo sí. Que nadie me vea, por Dios, como un anticapitalista. Yo trabajo en la escuela de negocios, sería una posición rara, incómoda. No, yo creo que el capitalismo se tiene que hacer viable. Y hacerse viable, hacerse sostenible implica unos cambios, implica un cierto fine-tuning, ¿no?, que dirían, ¿no? Pero no es una cuestión de... Es que el sistema ha sido muy bueno, tal y como ha funcionado. Ahora lo que hay que es compaginarlo con otras cosas, con los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, ¿no? También tienen fecha, efectivamente. 30 es, ¿no? 2030. Enrique, me ha encantado conversar contigo. De verdad, muchísimas gracias por venir. Igualmente. Viviendo en el futuro. Claves sobre cómo la tecnología está cambiando nuestro mundo. Enrique Dans, nuestro invitado hoy en Todo Startups Televisión, en todas las librerías y hasta en los canales de e-commerce, porque esto es el futuro y para eso están las nuevas tecnologías. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Todo Startups es propiedad del grupo educativo que conforman la Escuela de Negocios, Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Nos vemos y oímos pronto, emprendiendo, conociendo cómo puede ser el futuro, como es el caso en esta ocasión. Y como no podría ser de otro modo, nos vemos en una próxima ocasión con otra iniciativa emprendedora, con otra cosa otro mensaje que nos pueda ser útil para ser mejores en este mundo, como es, por ejemplo, este ensayo de Enrique Dans.